Buenas noches a todos. Iniciamos este día, miércoles 9 de noviembre del 2022, la clase de Derecho, Leyes Procesales de Familia. Bueno, antes de todo, quiero hacer las consultas de lo que vimos en la clase anterior, así como también de el laboratorio. Necesito saber si hay preguntas con respecto a eso. Si no, pues necesito ver si se encuentra José Manuel Sánchez Méndez. José Manuel Sánchez Méndez. ¿Se encuentra? Hola, Alexi. Ok. Ok, dígame qué era lo de la pregunta que usted quiere hacer con respecto a lo que no comprende el laboratorio para solventársela en este momento. Sí, ahí le explicaba sobre la pregunta número 2, parece que es, que menciona, que dice qué tipo de incidentes se pueden dar en el proceso de familia, dice. Ajá. Eso ya los tengo un poco claro, pero la duda es aquí donde dice diligencias de jurisdicción voluntaria y o diligencias generis. Sui generis. Ajá, esa Ok, parte, esa. ok, mire. Esto se los expliqué casi al principio del ciclo. Dentro de los procesos de familia hay tres tipos digamos, de formas de promover pretensiones. Una es por medio de proceso contencioso, donde se demanda, hay una parte demandante y una parte demandada. Esos son los procesos contenciosos de familia. Diligencias de jurisdicción voluntarias son aquellas que no tienen contención de partes. Y cuando digo que no tienen contención de partes, pueden ser establecimientos subsidiarios, pueden ser rectificaciones interpartida de nacimiento, puede ser incluso filiación ineficaz, etcétera. Todo ese tipo de diligencias que no tienen, ¿cómo que se llama? Parte demandada. Simplemente se solicita incluso hasta para la adopción, se solicita que el juez pues lo conozca, divorcio por mutuo consentimiento también, para que pueda decretar lo que se solicita. En el caso de divorcio por mutuo consentimiento, solo el juez puede decretar el divorcio, no las partes, a pesar que ellos llegan a un acuerdo. Así, por ponerle un ejemplo, esas son las diligencias de jurisdicción voluntaria. Las diligencias sui generis son aquellas diligencias que no hay parte demandada, pero tampoco podemos decir que, ¿cómo explicarle? Sí hay en realidad hay una persona a quien se le cita, ¿verdad? Pero no se le puede llamar que es demandado. Tampoco se puede decir que no hay parte demandada, porque sí hay una persona. En el caso de reconocimientos provocados, ¿verdad? Los reconocimientos de provocados es una solicitud que se presenta ante el juez de familia. ¿Para qué? Para que se cite al supuesto padre quien no ha reconocido el hijo. En apariencia podemos decir que esas diligencias no son, son contenciosas, pero no lo son. La ley procesal de familia establece que se debe de citar al padre al supuesto padre, para que llegue ante el juez y manifieste si reconoce al hijo o no, ¿verdad? Entonces, las diligencias sui generis son esas, que no son procesos, pero tampoco son diligencias, ¿verdad? En esto podremos hablar de casos como reconocimiento provocado de paternidad. Estamos hablando en ese caso, estamos hablando incluso, reconocimiento de paternidad, maternidad también, si en el evento no pudiese haber sido reconocido. En estos casos igual se ha llamado a los procesos de violencia intrafamiliar, que a pesar que se podría decir que esta persona a quien ha sido denunciado, ¿verdad? Sí lo hay, ¿verdad? O sea, podría ser contraparte, pero siempre se le ha dicho que son diligencias sui generis, ¿sí? Se comprende. Entonces, dentro de todo ese tipo de diligencia, sea proceso contencioso, sea diligencia de jurisdicción voluntaria, o sea diligencia sui generis, ¿verdad? Hay incidentes que se aplican entre ellas. Entonces, por eso ahí la pregunta que hago en ese laboratorio, que se dice,
¿verdad? ¿Qué tipo de incidentes se pueden dar en el proceso de familia, diligencias, jurisdicción voluntaria y diligencias subgéneres? Esto explíquelo por medio de ejemplo. Entonces ahí ustedes pueden explicar, ¿verdad? ¿Qué tipo de diligencias son aplicables? Esto lo dije en la clase anterior también, ¿verdad? Con respecto a los incidentes. ¿Se comprende, Manuel Sánchez Méndez? José Manuel. Sí, licenciado. Entonces la pregunta va dirigida a los incidentes que se den en los casos de En cualquiera jurisdicción de esos, voluntaria y en cualquiera de esos tres, diligencias subgéneres, diligencia de jurisdicción voluntaria y procesos contenciosos. ¿Qué tipo de diligencias, qué tipo de incidentes puede usted plantear ahí? Por eso le pido con ejemplos, vale, ¿verdad? Uh-huh. vale, Ok. gracias. Ok, ¿alguien más tiene preguntas con respecto al laboratorio que hemos hecho, que les he consignado ahí para que sean entregados este próximo domingo? No sé si se encuentra... Buenas tardes, Lic. Sí, permítame. No sé si se encuentra José Miguel Merino Andino, y que lo veo aquí, que está conectado. José Miguel Merino Andino. Sí, licenciado, aquí estoy presente. Ok. Yo he dado las indicaciones que todos, desde el inicio del ciclo, todos tienen que trabajar en equipo. Se los dije la última vez, se lo reiteré. Entonces, no, y se los dije que eso lo tiene que subir en la plataforma, eso para que quede un récord de que se ha trabajado por parte del equipo, del equipo que se ha conformado. Entonces, no me lo esté mandando al correo electrónico, por eso he dado las indicaciones, ¿verdad? Y Sí, lo tienen que licenciado, hacer de esa forma. solamente lo hice para dejar evidencia de que, si usted se fija, es una copia para dejar evidencia de que yo había participado por algunas situaciones que se han dado, que yo creo que ya llegamos a un consenso. Sí, pero tenemos hasta el domingo para hacerlo, ¿verdad? Sí, o sea, yo en ningún momento estaba enviando el trabajo definitivo, Ok, sino que si usted pudo leer sí. lo que expresaba en el correo, era bien tácito y comprensible, licenciado. Solamente estaba nada más apoyando para dejar evidencia suficiente y competente del trabajo que se ha desarrollado, solamente, licenciado. Sí, solo decirle, ¿verdad? Esto para que también esto es parte del trabajo, pues, porque obviamente si aquí entiende que usted ir viendo con el equipo es al líder y su líder, ¿verdad? Acá ellos van a reportar si usted ha trabajado o no ha trabajado. Por eso se lo puse anteriormente. Y aunque me lo esté consignando a mí, pues ellos van a decidir en el evento que suceda alguna situación como la que usted me está diciendo, pues obviamente cuando les ponga las notas me van a explicar eso. Pero por el momento tienen hasta el domingo para consignarlo y ahí pues todos tienen que trabajar de la mejor manera. Recuérdense que necesito una conclusión de cada uno de los casos que están ahí. Conclusión, estamos hablando que todos en consenso tienen que llegar a una conclusión, ¿verdad? De ello, ¿sí? Pasa que hay una situación particular que se ha dado ahí, la cual no quisiera sacar a colación en este momento, porque siento que es una cuestión muy personal, pero yo siento, licenciado, que solamente era evidencia para reflejar de que yo sí trabajé y que tengo mi derecho del 30% de la nota. Claro, nadie le está diciendo que no lo tiene, No, lo que ¿verdad? pasa es Pero que yo posteriormente me voy a dirigir a usted y le voy a exponer el caso así bien particular. Si en caso no me adhieren al grupo, solamente, licenciado. Ok, pero esto tratemos de trabajar en equipo, eso es lo único que les estoy diciendo, tratemos de trabajar en equipo. Recuérdense que esto de hacerlo de esta forma, ustedes se van a encontrar con las otras materias que van a tener, con equipos de trabajo en lugares donde laboran, cuando anden en la litis, ustedes si es que se dedican a la litis, etcétera, ¿verdad? Hay que trabajar en equipo, solamente eso es lo que les digo, ¿verdad? Sí, le agradezco mucho, licenciado. Bueno, entonces, si no hay más preguntas, inicio con lo de la clase. Ustedes me dicen. Licenciado, buenas noches. Buenas noches. Le saluda Yesenia González del equipo número 10, creo. Ok. Fíjese que yo nuevamente vengo a retomar el tema de la revisión por la nota del trabajo. Con mi equipo, hoy en esta tercera evaluación, tuvimos el gran cuidado, de hecho nos hemos reunido para poder hacer un buen trabajo
porque queríamos sacar 10. Sin embargo, nosotros no pasamos del 8. Tratamos de hacer tal cual usted lo da en las indicaciones en la guía. Y lo que también me sorprendió es que yo la subí como sublíder y no pude ver los comentarios en qué fallamos nosotros en el laboratorio. No sé si nos apoya ahí, porque nosotros Sí, al tercer trabajo sí le metimos mucha delicadeza. sí, pero yo lo puse esa y creo que los demás, si usted no lo ha podido ver, los demás compañeros tienen que aparecerle. Yo no les he quitado todas las restricciones, Licenciado, incluso así. licenciado, yo subí el trabajo y entonces yo estaba ahí pendiente de todos los comentarios. Entonces siempre pone comentarios, a excepción de este tercer trabajo que no puso ningún comentario. Entonces, o sea, lo que queremos es que le pusimos mucha dedicación a ese trabajo. Y no saber en qué fallamos, creo que ahí sí estamos como que queremos que nos explique, ¿verdad? O por lo menos que desarrolle usted el laboratorio en unos 10 minutos de la clase, porque no entendemos. Hola, hola. Si quiere la guía. Hola, hola. Hola. Mire, yo no sé si usted no estuvo en la clase, yo desarrollé el laboratorio, les expliqué a cada uno de ustedes en qué era la respuesta de eso y usted me está pidiendo que lo vuelva a desarrollar y eso yo lo hice ya hace días. O sea, no sé por qué. No. ¿Por qué me dice eso? Sí, Si ahí están las clases grabadas y ahí aparece que lo desarrollé, les dije cuáles eran las preguntas y también les he puesto usted me está diciendo que no aparece. Yo voy a compartirle pantalla para que vea que sí le aparece. O sea, esto tampoco pueden estarles diciendo porque no les he puesto ninguna restricción, ¿verdad? Y si sus demás compañeros no les aparece, me sorprende porque todavía estuve preguntando hasta la siguiente clase qué era lo que había, si les aparecía, les desarrollé el laboratorio y ahora usted me viene diciendo eso, que no tiene, que si en 10 minutos, o sea, yo ya lo resolví el examen y resolví el laboratorio. Licenciado, lo que pasa es que viene la duda porque entramos a la cuarta evaluación. Otra vez vamos a hacer el laboratorio. Nosotros entendemos y ya tratamos de hacer las cosas mejor que la vez pasada y siempre no pasamos de una nota. Entonces, ahí viene en qué estamos fallando. Si tal cual usted lo comenta en el desarrollo, en la explicación de la guía, nosotros lo hacemos y si es posible le ponemos un poquito más de dedicación, porque nosotros no superamos una nota que la hemos tenido fija en las 3 evaluaciones que hemos pasado. Pues no sé, yo le doy las explicaciones ahí. Ahora bien, que usted no estuvo en la clase, que yo todavía desarrollé, les dije cada uno de los puntos, les dije sobre qué era lo que quería. O sea, ya eso ya de mí sale, ¿verdad? Yo no puedo hacer más porque yo les pregunto a ustedes. Ahora bien, las evaluaciones tienen todos tienen las indicaciones. No puede ser que me venga diciendo usted eso y hasta mucho después de que yo he entregado notas, me viene diciendo de que usted no las tiene, ¿verdad? Y solamente usted, porque de ahí lo demás, ni sus compañeros. Licenciada, es que no estamos reclamando la nota, lo que estamos reclamando, lo que estamos queriendo evitar, bueno, en mi caso como representante del equipo, es tratar de hacer un trabajo hoy en la cuarta mucho mejor de lo que lo hemos hecho en la tercera. Esa es mi intención. No estoy reclamando nota, solamente estoy haciendo la aclaración para esta cuarta guía. Sí, pero vuelvo y repito, yo porque califico. Nosotros tratamos de hacer las cosas tal cual usted las está pidiendo en la guía. Sí. Si usted las hace tal cual yo las pido, tiene el 10 y lo va a tener redondito el 10. Pero si no lo ha hecho tal cual es esa forma, es por eso que tiene esa nota, ¿verdad? Y por eso se lo he puesto. Estoy tratando de buscarle a usted su nombre para ver que vea que realmente está y compartirle la pantalla para que vea usted que realmente hay indicaciones. Eso que me está diciendo que no existe, o sea, pues los demás compañeros han tenido, ¿verdad? Y usted me lo viene diciendo hasta mucho después, que es lo que me extraña, pues porque todavía les he estado preguntando, desarrollé el laboratorio, desarrollé el examen, y no puede ser que hasta ahorita me esté diciendo esto. Eso es lo que me asombra. Ahora bien, la nota la tienen de acuerdo a lo que ustedes han hecho.
Yo no voy a poner, si ustedes me hacen un buen trabajo, perfecto, yo les pongo el 10, porque no es una cuestión de venir a decir de que nadie va a tener el 10, ¿cómo no? Lo pueden tener. De hecho, más de algunos han hecho eso, ¿sí? Licenciado, solo una consulta. ¿Algún equipo de lo de nuestra clase ha tenido el 10 para apoyarme con ellos y ver en qué fallamos nosotros? Bueno, mire, vea el video que le dije ya. Vea el video. Yo no me acuerdo en notas para estarle diciendo, pero sí le puedo decir que usted tiene que ver, estar en la clase, obviamente, y ver el video donde desarrollé y ahí va a ver lo que usted tiene como nota, ¿verdad? ¿Por qué razón y todo? Yo espero que todos estén acá, me pregunten, ¿verdad? Porque ese es el punto. Pero si nadie me está preguntando, como se los dije antes, bien difícil poder ver esa situación, ¿verdad? Si yo le digo, ¿verdad? Espéreme, le voy a compartir para que vea que en verdad aquí está logra ver la pantalla. Ahorita se visualiza la presentación de la clase. La presentación de la clase. Logra ver ¿cómo se llama? La pantalla. Es que la pantalla la he compartido en ese momento. ¿Sí? ¿Logra verlo, sí o no? Ahorita sí se mira, licenciado. O sea, aquí está revisión, aquí está el comentario retroalimentación, dice todo lo que realmente ustedes han hecho, ¿verdad? Le invito a que esto, usted también lo lea detenidamente y vea el video donde yo resolví el examen en laboratorio y después hablamos, ¿verdad? Pero esto es lo que yo les consigné y esto les aparece a todos, ¿verdad? Incluido usted, que es la persona que es el líder, que aparece acá y a mí no me parece ninguna restricción. ¿Lo logró ver? Ok, voy a revisar mi aula virtual, licenciado. Ok, bueno. Porque yo revisé y no había ningún comentario y ahí me sorprendió. Sí, pero ahí está y todavía se los pregunté eso desde que desarrollé el examen en el laboratorio y ahí todavía les estuve preguntando, ya que no hayan estado o no hayan preguntado y ahí está bien difícil. Bueno, si no hay más preguntas, podemos seguir. Estoy preguntando también a ver si también con respecto al examen, ¿verdad? El laboratorio próximo que se va a hacer, si hay preguntas sobre esto y pues obviamente a ustedes les sirva de ayuda para el laboratorio que es para el próximo viernes, ¿sí? Dígame, Merino. Sí, fíjese que en la última pregunta, en la parte donde menciona que qué proceso se debe llevar sobre la recusación. Ajá. En el último, sí. La última pregunta de la guía. Sí. Dice que hace mención el ejercicio de que podemos basarnos en los artículos 232 del Código Procesal Civil y Mercantil y 218 de la Ley Procesal de Familia. Eso lo tengo bien claro. Pero fíjese, licenciado, que me llamaba la atención y yo también hice referencia al artículo 52 del Código Procesal Civil y Mercantil. Ok. ¿Verdad? Supletoriamente lo puedo hacer, licenciado, se me puede tomar como perfectamente. Hay muchas cosas que en familia no se establecen y una de esas es la que establece el artículo 52 que usted lo menciona. Sí. En efecto, usted lo puede poner ahí, ¿sí? Sí, muchas gracias. Miren, en materia de familia hay muchos aspectos que no son retomados en materia de familia. Estoy hablando en las leyes, ¿verdad? En la ley procesal de familia. Por ende, no tenemos que ir de manera supletoria a otras disposiciones legales. Una de esas es para el caso de la recusación, impedimento o excusa, ¿verdad? Y que esas se van a tramitar. Yo más o menos en una clase, cuando estuvimos hablando de los conflictos de competencia, determiné sobre esto, ¿verdad? Como incidente, y les dije que todavía esto iba a ser retomado en el momento que habláramos sobre los incidentes, ¿sí?
Sí, licenciado, gracias. Fíjese que Ok. me parece la guía, fíjese, porque esto quizás ahora ya voy comprendiendo mejor lo de la materia, y me siento cómodo al momento de estarla desarrollando porque me he extendido y he aplicado Ok. eso que usted está explicando ahorita, licenciado, de Ok. forma supletoria. Qué bueno que así lo está haciendo. Es lo que se trata con este ejercicio, ¿verdad? Y qué bueno que usted lo ha comprendido. Muchas gracias, Lic. Bueno, Yelena Pérez estaba preguntando o no sé si solamente ha activado el audio. Yo no he activado mi audio, licenciado. Ah, es que me parece como que tuviera el audio activado. Perdón, Lic, entonces, si no hay preguntas de su parte. Sí, dígame. en el caso del compañero yo tenía la misma duda y ya la aclaró, pero también adicional a esa duda, pues, quería saber si se podía considerar también los principios procesales o no es necesario, simplemente vamos a utilizar, como bien dice, las partes supletorias de las leyes. Ok, mire, esto de los principios se relacionan porque esto así es, ¿verdad? La forma como hacer, la oficiosidad de parte del juez en el evento que si él es el que se está excusando o excusando o haciendo el impedimento, ¿verdad? En el caso que son las partes que lo están recusando, pues obviamente también, pero tiene que dar, usted puede establecerlo, o sea, eso es parte de la libertad de ustedes para contestarlo, ¿verdad? Y qué bueno que si lo aplican porque ya es punto visto y que también pudiese contribuir a lo que estamos hablando. ¿Se comprende, Ludwig? Sí, muchísimas gracias, licenciado. Ok, bueno. Entonces, hay otra pregunta con respecto a lo que hemos visto de los incidentes de laboratorio. Recuérdense que el laboratorio realizar de manera correcta. Las preguntas no son tan rebuscadas, ¿verdad? Sino más bien son casos específicos. Quiero que también en el evento que ustedes quieran contestarlo y sobre todo en la conclusión, que es lo que ya es lo concentrado del trabajo, pues, que también, aparte de los compañeros, ¿verdad? No hay preguntas que tampoco podemos decir aquí desestimarlas, ¿verdad? Habría que ver, el ejercicio es que todos estén participando y que todos den su punto de vista. Puede ser que alguno esté errado, pero para eso es que el otro va a venir y lo va a auxiliar y obviamente para ahí van a dar ¿cómo se llama? La respuesta final con la conclusión. Juana Reina Franco dice que quiere agarrar. Permítame que está, caramba. Quiero ver. Ya le ayudé, licenciado, a ¿He Juárez leído? Franco. Sí. Ok, muchas gracias, sí, porque yo estoy aquí con la web, que no puedo entrar en la plataforma y con la web. No sé por qué razón siempre te está este problema, pero bien. Bueno, si no hay preguntas, continúo con lo de la clase, de los incidentes para terminarlos y a la vez, vamos a entrar a hablar sobre ¿cómo explicar? Sobre las excepciones, ¿verdad? Que son tan importantes que ustedes van a comprender todo esto, ¿verdad? De los incidentes y las excepciones, que todo se viene o sea, llega a la audiencia preliminar, donde sus fases correspondientes, ¿verdad? Pueden solventarse, ¿verdad? En este caso de incidentes existe una fase sanadora y ahí se verifica, se dilucida, ¿verdad? Sobre todo las excepciones, ¿verdad? De lo que las partes están solicitando, ¿sí? Ahora bien, sí, si no hay preguntas, continúo. Me dicen algunos, por lo menos uno que me diga que si no hay preguntas. ¿Perdón? De mi parte todo bien, Lic. Ok, bueno, debo de decirles que sobre la sustanciación de los incidentes, ¿verdad? Sobre todo en la interposición, puede ser propuesto desde la demanda hasta la celebración de la audiencia preliminar, ¿verdad? Lo que significa que si no fueron propuestos, bueno, logran ver en la diapositiva todo esto.
Sílica, en la de los Sí, incidentes. Sí, se mira. Se mira, va, ok. Vaya, cuando estoy hablando que pueden ser propuestos desde la demanda hasta la celebración de la audiencia. ¿Se acuerdan cuando estuvo hablando, estuvo leyendo Ludwig del artículo que establecía eso, de la celebración de la audiencia preliminar? Y que yo les decía que también pudiese ver no solamente en la audiencia preliminar, porque podía pasar posteriormente. Pues bueno, en primicia podemos decir, ok, bueno, en primicia podemos decir que estos son propuestos desde la demanda hasta la celebración de la audiencia preliminar. Y esto significa que si no fueron propuestos en ese lapso de tiempo, si existiera, ¿verdad? Si existieran, ¿verdad? Deberán ser rechazados por el juez. Rechazo in limine, eso en apariencia, ¿verdad? Pero también pueden ser propuestos después de la audiencia preliminar, pero solo cuando se refieren a hechos sobrevinientes. Ejemplo de esto, pues, cuando se tenga un justo impedimento para no concurrir a la audiencia de sentencia. Esto el artículo 59, inciso primero de la Ley Procesal de Familia, lo establece, ¿sí? Como pueden ver, la interposición es desde el momento de la demanda hasta la audiencia preliminar para los incidentes. Les decía, para casos extremos que también pueden pasar, sobre todo cuando la parte demandante ofrece testigos que por A o B circunstancias no pueden llegar a la audiencia, llámese porque por cuestiones delictivas se tuvieron que ir, por cuestiones políticas, llámese porque fallecieron, llámese porque están enfermos, etcétera, ¿verdad? También estos incidentes pueden hacer por el cambio de testigo. Creo que por ahí hay una pregunta de estas en el laboratorio, ¿verdad? Y ustedes pues verifíquenlo sobre esa situación. Pero sí estamos hablando que en primicia los incidentes se deben de poner desde la demanda hasta la audiencia preliminar, ¿sí? Licenciado. Sí, dígame. Sí, disculpe la interrupción. Prácticamente la clave para poder desarrollar esta parte es esta diapositiva que usted está explicándonos ahorita, porque me llama la atención con lo que usted mencionaba en referencia a la pregunta del laboratorio. Voy a tomar esto, que sí, porque al final sí se da el justo impedimento basado con la prueba que tiene por la situación que se les da de los testigos, ¿verdad? Vaya, mire, lo que recuérdese que un incidente es una apertura dentro de todo el trámite del proceso. Se abre una apertura, se abre un momento, hay un espacio donde la parte pues menciona que esta situación está aconteciendo y que por ende trae prueba, ¿verdad? Porque todo incidente tiene que ser probado. O sea, obviamente, si estamos hablando de una cuestión que le perjudica, que no puede llevar a los testigos, que lo demuestra y como usted dice, que lo justifica, ¿verdad? Entonces, son situaciones que el juez tiene que valorar. ¿Por qué? Porque en los procesos de familia lo que se busca es la verdad real. No se está buscando perjudicar a una de las partes. Recordarles que en materia de familia, los casos que se ventilan son de derecho social, no son de otra índole, ¿verdad? O sea, estamos hablando patrimoniales que pueden decir que son así, que se les limiten, ¿verdad? Si se ha pasado el tiempo para que ellos puedan tramitarse. En materia de familia existe la flexibilidad, pero eso dependerá de cada caso. No podemos englobarlo todos los casos en uno solo, ¿sí? Pero habrá casos en particular y que por ende esta situación puede establecerse, ¿verdad? En el contexto de una petición, en este caso del incidente, ¿sí? Sí, licenciado, fíjese que estaba viendo algunas de las sentencias que aparecen en el material que usted nos ha puesto en el aula virtual. Sí. De que hay muchos casos que se les caen por la razón de que se han pasado del momento procesal pertinente. Y eso estaba viendo yo en relación a lo que usted está explicándole. Sí, por eso le vuelvo a repetir, o sea, hay un aspecto en la cual no se puede, el juez no puede venir y decir, bueno, mire, ya le pasó el término y como no hay prueba testimonial, póngale que en el evento que solo se haya nominado un testigo o dos y de esos dos no tenga nada y no se pudiese probar, entonces, ¿cuál va a ser el fin por parte del juez? Y sobre todo cuando hay pretensiones de índole
de carácter, ¿cómo decirlo?, de orden público. ¿Cuáles son estos? Podemos decir como nulidad de matrimonio, aspectos de identidad, como pueden ser subsidiarios, establecimientos subsidiarios de hijo, ¿verdad? Filiación ineficaz. Entonces, esto hace que no necesariamente tiene que ser por parte del, ¿cómo explicar? El juzgador, de cerrar la puerta, de decirle no, y aquí, pues como no tiene prueba, dictar una sentencia desfavorable. No ese es el punto, ¿verdad? El punto es llegar a la verdad real y sobre eso, pues fallar, ¿verdad? Sea que se demuestre o no una pretensión, ¿sí? Sí, muchas gracias, Lick. Ok. Bueno, ¿no hay más preguntas con respecto a esto? ¿No? Bueno, debo decir que pueden proponerse en forma verbal los incidentes o de forma escrita. Cuando hablo de forma verbal, vamos a ver incluso cuando estemos desarrollando todas las etapas de la audiencia preliminar que se puede hacer de forma oral, ¿verdad? Por el principio de realidad, ¿se acuerda cuando estuvimos viendo? Pues en la audiencia preliminar o incluso en la audiencia de sentencia, ¿verdad? O por medio de escrito, obviamente, siempre y cuando la parte pues, que lo solicita pues desarrolle, lo determine, puntualice qué es lo que quiere, ¿verdad? Cuando se hace por escrito, la ley señala que el escrito no requiere de formalidades especiales, que basta con indicar claramente la petición expresa, los hechos con que fundamenta y que mencione específicamente los medios probatorios que se acompañen u ofrecen en ese incidente. Eso lo establece el artículo 60 de la Ley Procesal de Familia, ¿sí? Estos requisitos que deben contener el escrito son necesarios que sean comprendidos para que pueda tramitarse el incidente. En la práctica, en ocasiones, pues se solicitan incidentes y el escrito no cumple con los requisitos en mención. Y en estos casos, la ley no dice si debe ser rechazado por dicha omisión o qué debe hacerse en tal situación. Esto lo dice el artículo 60, inciso segundo de la Ley Procesal de Familia. Pero recordemos que en estos casos también, vuelvo a lo mismo, porque lo que le había dicho antes, que lo que se busca es la verdad real y también que aparte de la verdad real, en la audiencia preliminar, en las audiencias, sea en preliminar o de sentencia, las partes perfectamente pueden de manera oral exponerle el caso al juez. O sea, no es lo mismo que usted me haga un escrito y me lo presenta a que de manera oral usted me esté exponiendo la tal situación, ¿me explico? Entonces, el juez obviamente tiene que valorar, sobre todo el juez no solamente valora la petición, sino que el lenguaje corporal, ¿verdad? Las pruebas que se presentan, incluso si son testigos para esa situación, etcétera. Entonces, en ese caso, podemos decir que el juez puede, incluso si no se le si se le presentó de forma escrita y no tan, digamos, digerible, por decirlo así, el escrito en el cual presenta el incidente, pero como esta, y si vamos para la audiencia preliminar o la audiencia de sentencia, pues el juez puede decir, bueno, en virtud de esa situación, en la audiencia se va a resolver, ¿va? Lo que se hace en la práctica también es que se previene la parte solicitante que subsane incluso por la omisión, y esto puede decirse que es lo correcto, porque en los procesos debe fomentar la cultura de la prevención o en todo caso requerimiento. Ya les había mencionado a ustedes que prevención o requerimiento, uno de la prevención se da cuando es antes de la admisión de la demanda o solicitud, y requerimiento después del trámite, tanto del proceso o solicitud, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, en este caso, o diligencia, perdón, en este caso, pues obviamente, pues si se hace posteriormente, va a ser un requerimiento que se lo ha, y que es prácticamente lo mismo una prevención, pues, pero en sí es que se hace o se fomenta la cultura de la prevención. Por eso es que le digo, ¿verdad? Que se le puede requerir en el evento que no sea tan digerible el escrito. Pero pues, si es de manera oral, obviamente el juez de manera oral le va a hacer prevención, que puntualice su petición y ahí lo va a hacer, ¿verdad? Y ahí le va a correr traslado a las contrapartes, ¿sí? ¿Alguien quería preguntar a todo esto? ¿Alguien quería preguntar? O Ludwig estaba preguntando, no sé, alguien de ustedes se me activó. ¿Sí?
¿Alguien ha activado su micrófono? Por favor, si hay preguntas, me puede decir. Herbert López. De mi parte no le... No, Herbert licenciado, López. todo bien. Es que veo No, que licenciado, usted gracias. se activó el micrófono, pero bien. Accidentalmente fue, gracias. Oh, ok, bueno, entonces vuelvo y digo, ¿verdad? Que lo que haces en la práctica es que se previene, ¿verdad? A la parte solicitante que se subsane la omisión, ¿verdad? Sea en escrito, ¿verdad? Y que eso lo puede decir, ¿cómo se llama? Para que se haga lo correcto, ¿verdad? Y para el caso puede aplicarse incluso de manera analógica a lo que establece el artículo 96 de la Ley Procesal de Familia, ya que en el fondo la solicitud de un incidente constituye, digamos, una demanda o solicitud, y es concedido por los tratadistas como una demanda o solicitud incidental. Pero ¿se acuerda cuando estábamos hablando que debemos de entender como un incidente, que debemos tener como un proceso incidental, sí, al principio, y sobre todo en la diapositiva que se lo iba explicando, pues aquí ven de esa forma. Ahora bien, el trámite para establecer del incidente antes de la audiencia, ¿verdad? Esto pues, cuando el incidente se promueve antes de las audiencias, sea preliminar o de sentencia, se manda a oír a la parte contraria por el término de 3 días, ¿verdad? Dicho término es perentorio y según lo que establece el artículo 25 de la Ley Procesal de Familia, y aunque este término, me podrán decir ustedes, la ley no establece un término para consignarlo, pero si nos vamos tanto al 46 del civil y a este artículo 25, son plazos procesales que el juez puede perfectamente designarlo, ¿verdad? Ahora bien, la parte contraria debe verter o manifestar su opinión, ¿verdad?, mediante escrito, y esa contestación también debe cumplir con los requisitos señalados en el artículo 60, inciso segundo, relacionado con el artículo 61, inciso primero de la Ley Procesal de Familia. Ahora bien, puede ocurrir que la parte no conteste, porque eso puede pasar, ¿verdad? Partes, recordemos que si hay contencioso, va a haber una parte demandante, una parte demandada, pero también el procurador. Y recordemos que el procurador en todos los aspectos, por lo que dice el 19, por lo que dice incluso el artículo 154, cuando son incidentes de medios de impugnación, ¿verdad?, debe de otorgárseles intervención al procurador. ¿Para qué? Para que se manifieste también, ¿verdad? En el evento que puede ocurrir que la parte no conteste, en ese caso la no contestación, sea de la parte demandada, parte demandante y del procurador, no tiene mayor relevancia, pues la razón por la que se manda a oír es para que se ponga o admita el incidente, o sea, para que tenga más elementos el juez para valorarlo en el evento que la petición proceda o no, y en el caso que debe de ofrecer prueba para sustentar la oposición, por consiguiente de no hacerlo, simplemente se resuelve con lo aportado por el solicitante, ¿verdad? Recordemos que hay aspectos que son evidentes y notorios y que no necesitan de prueba, como lo dice el artículo 55 de la Ley Procesal de Familia, ¿verdad? Por ejemplo, imaginémonos en el caso que nosotros tuvimos el huracán Julia en este último mes de octubre, donde mucha gente, y sobre todo en Oriente, fue afectada por esa tormenta. ¿Y qué implicaba con eso? Mucha gente quedaron incomunicada, mucha gente quedaron inundada en su casa. Entonces, el hecho de no llegar a un acto procesal, puede ser audiencia, el hecho de no, de que haya ocurrido un hecho como un deceso, ¿verdad? También, ¿verdad? Estos aspectos son evidentes y notorios y que no requieren mayor prueba. Por ejemplo, si Lic. alguien... Sí, dígame, Ludwig. Y en esos casos no puede haber una parte como de aprovechamiento cuando haya un incidente así. O igual no se va a tomar en cuenta por ser algo obvio. Por eso le decía, porque es un hecho evidente y notorio, ¿verdad? Imaginémonos que su contraparte, Ludwig, usted es la parte demandada, póngale, y la contraparte, por lo que dice el 112 de la Ley Procesal de Familia, el 112 de la Ley Procesal de Familia dice que si el día de la audiencia no llegaran las partes, la parte actora vuelve las cosas al estado en que se encontraba antes de la interposición de la demanda, como que no se hubiera hecho nada, ¿verdad? Y se le pone una multa a la parte, ¿verdad? Entonces, ahora bien,
si estas partes viven en una zona donde era bien complicado poder llegar, sobre todo les pongo el ejemplo de Oriente, que hubo mayor inundación por este huracán, obviamente, y eso estaba en las noticias. No puedo venir a decir yo, miren, no se puede, ¿verdad? No se puede, no le doy, no revoco. Si yo en la audiencia puse, revoco el auto que admitía, vuelvan las cosas al estado que se encontraba y multo, y me está demostrando o me está diciendo, mire, yo no le puedo comprobar, pero todo esto fue, y me dice, mire, eso fue en medios de comunicación, entonces yo perfectamente puedo ahí resolver incluso hasta sin correr el traslado de las partes. ¿Por qué? Porque es un hecho evidente y notorio. Claro, si la contraparte viene y me dice, mire, realmente las partes han presentado una incapacidad, pero esa incapacidad ha sido alterada. ¿Se acuerdan que yo les dije de eso? Dentro de esa alteración, de esa incapacidad, viene y usted me dice, mire, el médico no está aquí en el país, usted me lo demuestra, abre otro incidente a partir del incidente que ya está aperturado y usted me lo demuestra, ¿verdad? Entonces, hay que, ¿se acuerdan cuando estábamos hablando de la falsedad de documentos? También ahí puede verificarse esa situación. Pero claro, el juez tiene que demostrárselo, ¿no? Si en el evento fuese así, ¿verdad? Entonces, puede perfectamente declarar no al lugar el juez, ¿verdad? Pero claro, en hechos evidentes y notorios, sí no, ¿verdad? Porque no hay que pedir mayor prueba para algo que ha sido evidente y notorio. ¿Se logra comprender, Ludwig? Sí, muchísimas gracias, licenciado. Ok, bueno, entonces, volviendo al caso que durante el desarrollo de la audiencia, ¿verdad? Y con carácter previo a la cuestión principal, previo me recuerdo porque se acuerdan que los incidentes eran de manera accesoria, se les había dicho, es decir, que no era sobre la cuestión principal lo que se estaba dilucidando, sino que otros aspectos. ¿Verdad? Entonces ahí, por eso les digo, previo a la cuestión principal, se recibe la prueba del incidente y si fuera necesario y evacuado, se resolverá. Esto lo dice el artículo 61, inciso segundo de la Ley Procesal de Familia. Ojo con esto. Esto es también una de las preguntas que le he hecho en el laboratorio. Por favor, verifiquen lo que les estoy diciendo. ¿Para qué? Para que ustedes vayan consignándolo, ¿verdad? Ahora bien, cuando se trata de la audiencia preliminar, se debe decidir los incidentes en la fase saneadora de la misma. Esto lo establece el artículo 106 y 107 de la Ley Procesal de Familia. ¿Verdad? Yo sé que aquí me estoy adelantando mucho porque vamos a hablar también sobre las fases de la audiencia preliminar, pero les adelanto que para el trámite, esto en audiencia preliminar se resuelve en esa fase saneadora. Si se trata de la audiencia de sentencia, se debe decidir antes de entrar a recibir la prueba. Esto según el artículo 115 de la Ley Procesal de Familia, pero previamente se debe constatar la presencia de las partes. Eso lo dice el artículo 114 de la Ley Procesal de Familia. El incidente en audiencia, ¿verdad? Cuando el incidente se produce en la audiencia, se escucha la parte contraria en el mismo momento, porque la parte contraria está. Recordemos que en audiencia hay una forma triangular entre el juez y las partes, ¿verdad? Entonces, en este sentido, el juez, desde el momento que una de las partes se dirige, pide la palabra, expone una situación, hace una solicitud, y en este caso sería un incidente, pues obviamente el juez, siempre y cuando son hechos que se requieran, pues correrle traslado a la contraparte, lo va a hacer, correrle traslado a la contraparte y al procurador de familia adscrito, ¿verdad? Procurador o procuradora, y de ahí decide. Eso lo establece el artículo 62, inciso primero de la Ley Procesal de Familia. También puede acontecer que en el incidente que se plantea requiere de prueba que no se puede incorporar durante la misma. Se resolverá en audiencia posterior con prelación a los demás asuntos. Eso lo establece el artículo 62, inciso segundo de la Ley Procesal de Familia. Esto siempre y cuando no haya prueba determinante sobre lo que se está pidiendo, ¿verdad? Con relación a esto puede hacerse la siguiente consideración, y es que se trata de la audiencia preliminar, no existen mayores problemas, pues se deciden en la audiencia de sentencia y así lo contempla el artículo 115 de la Ley Procesal de Familia. ¿Qué quiero decir con esto? Que la audiencia preliminar solo se trata
de verificar aspectos que se van a sanear, aspectos que se van a dilucidar como incidentes, fijación de hechos, aportación de prueba, señalamiento de audiencia y en todo caso la principal que es la fase conciliatoria, que como les repito, esto vamos a verificarlo en su momento cuando hablemos sobre el desarrollo de estas audiencias, pero eso es el punto en ellas, ¿sí? Entonces, lo que les menciono es que si no se puede resolver en la audiencia preliminar, obviamente la audiencia de sentencia, porque la audiencia de sentencia ahí es donde se va a presentar todas las pruebas. Pero, ¿qué ocurrirá si se trata de la audiencia de sentencia? En este caso, lo que debe hacer el juez es suspender, ¿verdad?, la audiencia en base al artículo 120, mandar a recibir la prueba y señalar fecha para la continuación de la audiencia. Esto siempre y cuando el incidente se haya planteado en la audiencia de sentencia, me explico, ¿verdad? Entonces, esto ustedes lo pueden relacionar el 120 con unos artículos, tanto el 208 como el 211 del Código Procesal Civil Mercantil, que son de aplicación supletoria en materia de familia, y que es ustedes, como lo mencionaba el alumno Merino, que conforme al 218 de la Ley Procesal de Familia da esa supletoriedad que se complementa con el 20 del Código Procesal Civil y Mercantil, ¿sí? Bueno, ahora bien, sobre la resolución, ¿verdad?, la sentencia que se emite para resolver el incidente, digamos en sentencia, porque en realidad el Código de Procedimientos Civiles antes hablaba de sentencia interlocutoria y sentencia definitiva. Pero ahora el Código Procesal Civil y Mercantil habla de autos simples, ¿verdad? O autos compuestos, autos simples, ¿verdad? O sentencia definitiva. Entonces, aquí podemos ver que la resolución que se emita, ¿verdad?, ¿para qué? Para decidir el incidente es una sentencia interlocutoria, la cual puede estar incorporada al acta que se levanta en la audiencia preliminar o al documento o escrito que contiene la sentencia definitiva cuando se produce la audiencia de sentencia, ¿verdad? Eso siempre y cuando, pues, con la sentencia se tiene que decidir. Esto lo establece el artículo 104 de la Ley Procesal de Familia, ¿verdad? Pero en ninguno de estos casos se trata de un tipo de resolución diferente, ya que lo que ocurre es que la sentencia interlocutoria se encuentra incorporada a esos documentos, ¿sí? Ahora bien, cuando se trata de los recursos, aunque esto me estoy adelantando también porque los recursos vamos a irlo viendo también, ¿verdad?, contra las sentencias interlocutorias que deciden niegar la sustanciación sobre esta clase de incidentes, procede el recurso de revocatoria y el recurso de apelación, ¿verdad? Esto lo establece el artículo 150 y 153, literal I, de la Ley Procesal de Familia. A excepción, ¿sí?, a excepción de las que establece el inciso segundo del artículo 158, siempre de la Ley Procesal de Familia, cuando habla de la recusación, excusa o impedimento, ¿sí?, que en esos casos la decisión que se emita por parte del mismo tribunal, porque recordemos que las recusaciones también se pueden hacer al equipo multidisciplinario, y creo que es una de las preguntas que les he hecho en laboratorio, y también al juez o jueza de familia por parte del magistrado o magistrada de la Cámara de Familias que va a conocerlo. Pero la decisión que tomen ellos, indistintamente sea uno u otro, no admite recurso alguno, ¿sí? Ahora bien, pero estoy hablando de recusación, impedimento, ¿sí? Pero en esos casos, y que es lo que habla el inciso segundo de la 158, que son los incidentes que se deben de tramitar, ¿verdad? Ahora bien, y que suspenden el trámite del proceso mientras no se decida, ¿verdad? Pero de esa decisión que se emita por los tribunales superiores en grado, entonces esos no admiten recurso. En esos casos me estoy refiriendo. Ahora bien, el efecto, sea para el recurso, así es que no es una de los casos que les estoy mencionando, el 158 inciso segundo, ¿verdad? Y si es otro aspecto y que se ha resuelto, pues sobre eso pues admite recurso, como les decía, revocatorio o apelación. Y si no es admitido el incidente, el proceso continúa como si nada se hubiese ocurrido, ¿sí? Eso sería como el efecto. Pero si es admitido, el efecto dependerá de la clase de incidente promovido. ¿Cómo así? Por ejemplo, si se trata de litisconsorcio o intervención de terceros,
¿verdad? Si se le diera trámite incidental, ya que en la práctica no se hace así, ¿verdad? Pero si se le diera, el efecto sería tener integrado el litisconsorcio o conceder la intervención al tercero. ¿Sí? Eso sería como el efecto. Si se trata de modificación o extinción de medida cautelar, se tendrá por sustituida, reducida, ampliada, extinguida o levantada la medida cautelar impuesta. Ese sería el efecto. Si se trata de solicitud de rechazo de prueba, se tendrá por no admitida la prueba ofrecida o por improcedente la producción de prueba anticipada. Si se trata de justo impedimento, se tendrá por establecido y por consiguiente se mandará a proceder un nuevo término para realización del acto procesal, ¿sí? O se mandará a realizar la audiencia o acto al que no pudo asistir o por sustituido el testigo. Si se trata de ejecución de suma ilíquida, se tendrá por establecida la cantidad a pagar. Si se trata de objeción de cuentas rendidas por el tutor, porque recordemos que los tutores dan rendición de cuentas anuales, se mandará a pagar el dinero que le falte. Si se trata de exclusión de bien propio o en bienes de la comunidad diferida, se tendrá por excluido el bien. Eso como efecto. Si se trata de falsedad, se tendrá por falso el documento y como consecuencia carente de valor probatorio. Además, se dará aviso a la fiscalía. ¿Verdad? Ese es el efecto que el juez va a hacer, ¿verdad? Si se trata de verificación de documento privado, se tendrá por reconocido y en consiguiente, ¿va? Se le concederá la fuerza probatoria de escritura pública. Esto en el evento que sea, por ejemplo, como un aspecto como los convenios de divorcio. Los convenios de divorcio que la ley no establece en el 108 del Código de Familia cuál es la forma que se debe establecer, ¿verdad? Ese convenio. Si es en escritura pública, si es en acta notarial, si es en documento privado autenticado, ¿verdad? Pero si en el evento no fuera documento privado autenticado y no hubiese sido reconocida las firmas vía notarial, perfectamente el día de la audiencia podría ser, ¿verdad? Y como se trata de verificación de documento privado que se tendrá por reconocido y como consiguiente se le considera fuerza probatoria de escritura pública, ¿sí? Si se trata de nulidad procesal, se tendrá por nulo el acto procesal impugnado y en consecuencia se mandará a reponer los actos invalidados desde el primer acto invalidado, ¿sí? Bueno, ahora bien, con los incidentes especiales, para una mejor comprensión, podemos decir, ¿verdad?, que corresponden a incidentes especiales, como por ejemplo los que les menciono ahí a ustedes, ¿verdad? Por ejemplo, los que interrumpen como la acumulación de procesos, lo que establece el 158, ¿verdad? La acumulación de procesos, conflictos de competencia, recusación, eso los establece el artículo 158, inciso segundo de la Ley Procesal de Familia. Ahora bien, en estos especiales, ¿qué podemos decir? Para una acumulación de procesos, ¿cuál es el momento procesal, ¿verdad?, para solicitarlo? Recordemos que la acumulación puede ser porque el principio perpetuato jurisdiccional que les había mencionado yo en su momento, que este principio era tomado incluso por la Corte en plena. ¿Para qué? Para que quien conoció primeramente las medidas cautelares sea el que conozca el proceso y que puede perfectamente acumularlos. Entonces, acumularlos, me refiero a la medida cautelar para con el proceso que se sustancie posteriormente. En ese caso, podemos decir que puede ser para el momento procesal como preprocesal, porque se solicita antes de la interposición de la demanda; procesal, porque en el trámite de la sustanciación del proceso lo puede pedir; y postprocesal también, ¿verdad? Porque recordemos que la acumulación de procesos hasta para la ejecución puede perfectamente acumularse, ¿verdad? Eso lo establece, si no me equivoco, el artículo 76. Corroboren ahí, por favor, se me ha ido el artículo, pero dice donde ve la acumulación de procesos, y en este caso de procesos de ejecución de sentencia. ¿Sí? Entonces, en este caso, el momento procesal puede ser preprocesal, procesal y postprocesal. Cuando hablamos de conflictos de competencia, ¿verdad?, porque el conflicto de competencia también puede ser por cuestiones meramente de medidas cautelares. ¿Se acuerdan cuando estuvimos viendo las medidas cautelares que quién era competente y que vimos en su momento
por partir del 75, que establece que son competentes cualquiera de los jueces de familia a nivel nacional, ¿verdad?, para el dictado de las medidas cautelares. Entonces acá podemos ver que lo pueden incluso pedirlos antes, y ahí pueden decirse, bueno, el conflicto de competencia, un incidente, ¿verdad?, que donde se puede decir, mire, usted no es competente, ¿verdad? Y procesalmente hablando, también lo puede ser en procesal, el día ya durante la sustanciación del proceso. Ahora bien, la recusación en los mismos términos del conflicto de competencia puede ser preprocesal y procesal, ¿sí? Entonces ahí donde ustedes ven que el momento que puede ser. Cuando hablo yo de sea de recusación, ¿verdad? Recusación que las partes solicitan sea excluido el juez del conocimiento del caso. Impedimento o excusa, esto estamos hablando que impedimento o excusa el mismo juez está inhibiendo de conocer. Y en este caso, pues, sea por alguna circunstancia que le imposibilite ser, sea porque sea pariente, sea que sea su esposa, sea que sea su compañera de vida, sea su familiar, etcétera, no puede conocer, y eso es un impedimento, ¿verdad? Entonces, en ese caso, lo puede pedir tanto preprocesal como procesal. Las tercerías, estas tercerías comúnmente se vienen solicitando, ¿verdad?, hasta al final, sobre todo cuando se está en una ejecución de sentencia. Les ponía yo el caso de protección de la vivienda familiar, que ahí se saca de la tráfico jurídico y el bien, ¿verdad? En el evento que uno de los cónyuges no haya pagado sobre el bien y posteriormente la institución financiera está viendo la posibilidad de ejecutar, ¿verdad? En este caso, pues pide que se levante, se emita una decisión por parte del juez para que se libere el gravamen producido, porque puede ser uso de la vivienda familiar o en todo caso puede ser también protección a la vivienda familiar. Ahora bien, los incidentes que no interrumpen, ¿verdad? En estos casos, los incidentes que no interrumpen el trámite del proceso podemos decir como las excepciones dilatorias. Las excepciones dilatorias pueden ser varias. Yo les explicaba incluso la de la incompetencia en razón del territorio. Esta excepción dilatoria, valga la redundancia, es solamente de dilatar, ¿verdad?, sobre el proceso. Y en ese caso, esto es un aspecto procesal. ¿Cuándo se da esto de las excepciones dilatorias? Solamente en la contestación de la demanda se puede interponer excepciones dilatorias y excepciones perentorias. Eso lo establece el artículo 50, siempre de la Ley Procesal de Familia. Las medidas cautelares no interrumpen el trámite del proceso, pero el momento procesal de otorgarse, ¿verdad?, es preprocesal, como les dije antes de interponer la demanda o solicitud, procesal del trámite del proceso, y postprocesal posteriormente. La inhibitoria de jurisdicción también puede ser, al igual que el impedimento, la recusación y excusa, puede ser preprocesal y procesal, ¿sí? Se logra comprender en este caso de las excepciones. ¿Sí? Sí, licenciado. Ok, entonces, bueno, aquí donde ven ya sobre el incidente, aquí pues culminaría con el trámite de lo que podemos llamar incidente, ¿verdad? Recuérdense que esa diapositiva aquí ya les he puesto yo, ¿verdad?, lo que debemos de tener como incidencia, ¿verdad? ¿Qué es incidente? ¿Qué es incidencia? ¿Qué es un juicio incidental? Los elementos del incidente, que los vimos también, la finalidad de los incidentes, la clasificación de los incidentes, que se los fui explicando en clases anteriores, ¿verdad? Se pueden clasificar según su trámite, ¿verdad?, según la relación de la oportunidad, atender el carácter de la decisión, ¿verdad?, punto de vista de los efectos, ¿verdad? También clasificación de los incidentes, les ponía aquí con los cuales necesitan trámite, los que no necesitan trámite, ¿verdad? Los que son de carácter dilatorio, los que no tienen carácter dilatorio, ¿verdad? Esto como clasificación, sus características.
Vuelvo y repito, son accesoriedad, brevedad, sanidad procesal, y el incidente que no forma pieza separada del proceso, resolución especial, la naturaleza jurídica, los efectos, ¿verdad?, de cada uno de ellos, el trámite que se puede dar en la fase introductiva, probatoria, decisoria, el rechazo in limine, ¿verdad?, incidentes en materia de familia, ejemplos, ¿verdad?, les puede servir incluso a ustedes para lo que se ha ido preguntando en el laboratorio. Espero me hayan tomado nota de lo que les estoy hablando para que ustedes puedan comprender mejor sobre ello, ¿verdad? Bueno. Si ya no hay preguntas, continúo con las excepciones. ¿Hay preguntas? ¿No hay preguntas sobre los incidentes? Por lo menos uno, dígame. No, licenciado. Ok. Bueno. No, licenciado. Bueno, entonces, ahora bien, con los incidentes, con las excepciones, perdón, debo de decir que las excepciones, ¿verdad?, también pueden hacer, ¿verdad?, dilatorias. Las excepciones dilatorias son una especie del género de las excepciones. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque están las llamadas excepciones que pueden ser dilatorias o perentorias, ¿verdad? Cuando hablamos de la definición de excepciones, todas las defensas que el demandado pone a la pretensión del autor, ¿verdad?, sea que deniegue los hechos en que se funda, sea que se desconozca el derecho que de ello se pretenda derivarse, sea que se limite a impugnar las regularidades del procedimiento, ¿sí? Eso podemos tomar en cuenta como definición de excepción, ¿sí? Ahora bien, también podemos decir, ¿verdad?, como muchos han ido conceptualizando, ¿verdad?, que toda defensa que el demandado pone para dilatar o destruir la acción del demandante. Esto tomando en cuenta que son excepciones dilatorias o perentorias. También se ha dicho que es el derecho de defensa, el de contradecir la pretensión, o sea, la contradicción, y que es la falta de presentarse al juez para contradecir la acción. En sentido amplio, digamos, es sinónimo de cualquier defensa o oposición, ¿va?, frente a la pretensión del autor. Ahora bien, la clasificación en la cual podemos establecer estas excepciones, las excepciones pueden clasificarse en dilatorias, perentorias y mixtas. Estas, les recuerdo que estas son las que establecen el Código de Procedimientos Civiles y que la Ley Procesal de Familia ha retomado, ¿verdad?, y que lo toma, a pesar que ahora el Código Procesal Civil y Mercantil los ha ido mencionando de diferentes formas, pero en materia de familia le debemos entender que son excepciones dilatorias, perentorias y mixtas. Cuando hablamos de perentorias, ¿verdad?, ¿logran ver la diapositiva todo esto? ¿Sí? ¿Logran ver? Sí, se ve, licenciado. O sea, vaya, cuando hablamos de la clasificación, como le pongo aquí en la diapositiva, de la clasificación perentoria, es toda defensa que el demandado puede oponer generalmente en la contestación de la demanda sobre el fondo del asunto para construir la acción del demandante. Eso sería perentoria, ¿verdad? O sea, tratar de sacar, ¿verdad?, del trámite esa demanda, ¿sí? Eso es que se da, pues, para destruir la acción del demandante. Ahora bien, en materia civil, estas pueden ser propuestas en cualquier estado del proceso, hasta antes de la sentencia. Pero en materia de familia, estas pueden alegarse al momento de contestar la demanda. Y si fueran sobrevinientes, es decir, después de contestada la demanda en cualquier estado del proceso, antes de sentencia definitiva, ¿verdad? Eso lo establece el artículo 51 de la Ley Procesal de Familia, ¿sí? Para el caso de las perentorias. Cuando hablamos de mixtas, estas son llamadas también perentorias deducidas en forma del artículo previo, ¿verdad? Es decir, del artículo 51, que son aquellas que funcionando procesalmente como dilatorias provocan en este caso de ser acogidas, ¿verdad?, los efectos perentorios. Ejemplo de esto podríamos hablar
la cosa juzgada y la transacción, ¿verdad? Que puede decir que existan, ¿se acuerdan cuando estuvimos hablando de que incluso sobre la improponibilidad de la demanda? Pues una de esas puede establecerse, ¿verdad? Que interpongo yo una excepción perentoria de improponibilidad de la demanda. ¿Por qué? Por cosa juzgada. ¿Y por qué? Por impersiquendis litis. Es decir, si dentro del trámite del proceso se sustanciaron dos procesos de divorcio, le he explicado yo a ustedes la última vez, y que una se haya sustanciado, ¿verdad? Se haya dictado sentencia y posteriormente se promovió otra, a partir que la parte actora quiso tramitarla por medio de la Procuraduría y posteriormente, en vista de que la Procuraduría nunca se la interponía, se fue por medio de abogado particular y con el abogado particular se admitió la demanda, se tramitó, se dictó sentencia y en la Procuraduría posteriormente se empieza a iniciar el proceso. Entonces aquí vemos que es, ¿verdad?, la cosa juzgada, el trámite que se puede hacer, ¿verdad? La transacción, bueno, como ustedes creo que hayan visto en materia civil, ¿verdad?, es un aspecto de conciliación extrajudicial fuera de los tribunales que la hacen las partes y que obviamente posteriormente se presenta ante el juez, que es una salida, ¿verdad?, si es para solucionar los casos. Estas no son reguladas en nuestra legislación en una forma especial, ¿verdad? Y por tanto se les aplica el mismo trámite de las perentorias, ¿verdad? Por ende, podemos decir que en este caso son mixtas, porque aun y cuando se presentan como dilatorias, ¿verdad? Pero buscan, ¿verdad? Como las perentorias, sacar del espacio de la pretensión de la parte actora, ¿verdad? Sacarla y que ya no se esté conociendo. Estos dos tipos de excepciones, o sea, las perentorias y las mixtas, se considera que no son incidentes dentro del proceso, en virtud de que atacan la cuestión principal del proceso y en consecuencia no reúne el requisito de accesoriedad, que es la nota distintiva de los incidentes procesales. Eso es lo que se dice, ¿verdad? Ahora bien, en el caso de las excepciones dilatorias, se ha dicho que toda defensa que el demandado opone antes de la contestación de la demanda a modo de artículo previo y especial pronunciamiento, y como tal, su efecto es el dilatar, diferir o suspender la entrada en el juicio. La excepción dilatoria, en términos generales, tiene por objeto de prever lo regulado, la constitución inicial del proceso y evitando nulidades, la sustanciación que puede ser inútil, más gravosa, que dificulte la defensa o que deje sin posibilidad de efectiva ejecución de la sentencia. Su finalidad es delatar la falta de presupuestos procesales con la que se ha constituido el proceso. Esa es su finalidad. Como se puede apreciar incluso en el artículo 50 de la Ley Procesal de Familia, aún se mantiene el término de excepciones dilatorias y el cual para nuestra Ley Procesal de Familia ya no se encuentra ajustada a las corrientes modernas con las cuales se sustentó su creación. Porque recordemos que en la Ley Procesal de Familia, sea Ley Procesal de Familia, Código de Familia, fueron creadas en épocas del 93 y que entraron en vigencia en el 94. Pues como incluso pues, se puede apreciar que estas excepciones no tienen el efecto de postergar el proceso, en razón que para su sustanciación no es necesario paralizar el proceso. Es decir, que llamar excepciones dilatorias a las que se interponen para los efectos de denunciar falta de presupuesto para la constitución válida del proceso no tiene sentido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tienen ese efecto. En la corriente moderna se les ha denominado a las dilatorias excepciones procesales y de hecho así lo toma el Código de Procedimientos Civiles, Código Procesal Civil y Mercantil, perdón, en la actualidad, pues se sostiene que nada debe dilatar la constitución de la relación jurídico-procesal. Por eso se le ha llamado excepciones procesales. Las excepciones dilatorias o procesales que pueden producirse en el proceso de familia son, por ejemplo, excepciones dilatorias, me estoy refiriendo. Excepción de incompetencia de jurisdicción, ¿verdad?
Esta excepción en la práctica no es muy común que se produzca en los procesos de familia, debido a que el juez posee la facultad para calificar su competencia desde el momento de la presentación de la demanda. Por lo tanto, en la mayoría de los casos, la competencia es declarada de oficio por el juez, ya sea por razón de la materia o por razón del territorio. Eso lo establece el artículo, los artículos 6, literal A, y 64 de la Ley Procesal de Familia, ambos, ¿verdad? Sí, y eso de declinar la competencia ya lo habíamos hablado, pero ese es el fin, ¿verdad? Por eso es que se ha establecido, ¿verdad? De esa forma, que es en razón de la materia o por razón del territorio. Excepcionalmente, en el proceso de familia puede producirse, y por ello se hace el análisis de la misma, ¿verdad? Que la excepción de incompetencia es llamada incluso declinatoria. ¿Por qué? Porque el demandado declina o elude por medio de ella la jurisdicción del juez ante quien ha citado y emplazado, pidiéndole obviamente que se abstenga o se inhiba de conocer del negocio y remite los autos digamos, a quien cree que es competente. La competencia del juez es un presupuesto procesal o un requisito de la sentencia de fondo que no podría ser dictada válidamente por el juez que carece de competencia. Cabe señalar que como tal presupuesto procesal constituye en su aspecto negativo, ¿verdad? Aspecto negativo, un impedimento procesal que el juez puede declarar de oficio inhibiéndose de conocer en el litigio, ¿verdad? Esto pues obviamente cuando lo hace dentro de la entrada del examen preliminar de la demanda. La sentencia que se dicte declarando la existencia del impedimento solamente produce cosa juzgada formal y la cuestión debatida puede ser resuelta por una sentencia de fondo pronunciada por el juez competente. Esto lo establece el artículo 64 de la Ley Procesal de Familia. Las causas de incompetencia en los procesos de familia, a diferencia del proceso civil, solo son dos. Una, por razón de la materia o improrrogable, y dos, por razón del territorio o prorrogable. Cuando hablamos que es razón de la materia improrrogable, obviamente que es que no hay prórroga, no puede haber ningún momento que la va a prorrogar, ¿verdad? En el caso del territorio habíamos hablado que el hecho de que no establecerse por parte de la parte demandada ningún supuesto en la cual objeta la competencia del juez puede ser prorrogable. Esto pues ya que por la naturaleza del proceso no tiene cabida las causas con relación a la clasificación de los juicios por el valor de la cuantía y la jerarquía de los jueces como en materia procesal civil, ¿verdad? Un punto importante de tratar, ¿verdad? Es en cuanto a la excepción que debe haber un pronunciamiento previo antes de realizarse la conciliación. En la fase sanadora de la audiencia preliminar, pues digamos que es más las excepciones son resueltas en dicha audiencia y esta situación manifiesta que se debe que cuando las partes concilien sobre los puntos alegados en la demanda, el juez está facultado para dictar sentencia y eso lo establece el 110. O sea, es decir, por ejemplo, yo vengo, soy la parte demandada y interpongo conforme al 150 la excepción dilatoria de incompetencia en razón del territorio, ¿sí? Pero el día de la audiencia de sentencia, como la fase primera que se desarrolla la audiencia preliminar, la fase que se desarrolla es la fase conciliatoria, las partes pueden llegar, conforme al 103 de la Ley Procesal de Familia, las partes pueden llegar a un acuerdo y en esos acuerdos pueden incluso, si son pretensiones como cuidado personal, régimen de visita, cuota alimenticia, esas perfectamente pueden llegar a acuerdos en las partes y no necesariamente el juez tiene que declararlas, ¿verdad? Pero ahí las partes pueden llegar a un acuerdo y por ende el juez no le queda más que dictar la sentencia respectiva conforme al 110 de la Ley Procesal de Familia, ¿verdad? Pero ¿qué pasaría si en este caso hay una excepción, o sea, ya interpuesta? Al final, pues la excepción no va a ser conocida por parte del juez. ¿Por qué? Porque las partes llegaron a un acuerdo al final, ¿verdad? Para que me explique, o sea, en ese caso, ¿verdad? No sería una resolución de la excepción. ¿Por qué? Porque en la primera fase es la conciliatoria y si las partes llegan a acuerdo, el juez ya no tendría por qué estar conociendo sobre ello.
Respecto a ese punto, se puede decir que no es tan cierto que se estaría frente a una sentencia nula, ¿verdad? Porque así se ha dicho que hay una sentencia nula a partir de que no hay competencia de parte del juez y a pesar que no hay competencia y que se le ha objetado, se llegaron a conciliar. Pues en el caso que se alegara la incompetencia y en la audiencia preliminar se llegara a una conciliación sobre estos puntos contenidos en la demanda, sin llegar a la fase sanadora, que es donde se decide la excepción, pues de acuerdo con la ley y la doctrina, la competencia por razón del territorio es prorrogable y esto puede deducir, ¿verdad?, de lo expuesto en el artículo, ¿verdad?, ¿cómo que se llama? Si no me equivoco, 32 del Código Procesal Civil y Mercantil, 32, 35 del Código Procesal Civil y Mercantil, en que se puede prorrogar y que se verifica por consentimiento expreso tácito y a consecuencia de ello se deduce que si las partes llegan a arreglo sobre todos los puntos de la demanda y no persisten en la incompetencia, se entiende una renuncia tácita o desistimiento de la pretensión de solicitar que el juez se declare incompetente y no obstante, en uno de los juzgados de familia, según digamos, si hay situación que entre, ¿cómo explicarlo? Que entre las partes puede estarlo objetando, ¿verdad? Que diga que sea el competente, ¿verdad? Pero que se evita que pueda ser pronunciado y además le esté dando trámite, ¿verdad? Al trámite de aceptación de la competencia, ¿verdad? Y esto pues el problema que se adquiere, ¿verdad? Ahora bien, la excepción de litispendencia, fuera de la de incompetencia en razón del territorio, también puede haber una excepción dilatoria de litispendencia. Uno de los efectos procesales de la presentación de la demanda es la exclusión del conocimiento del mismo asunto por otro juez o juez competente, el que obviamente pende ya que debe incluir al otro, o sea, uno nuevo, ¿verdad? Al fin que se persigue en esta sección es la de evitar dos resoluciones distintas sobre la idéntica cosa jurisdiccional, como asimismo ahorrar un trabajo inútil de los tribunales, ¿verdad?, o juzgados de familia por el principio de economía procesal y evitar inconvenientes y molestias al demandado. Esta excepción puede interponerse cuando hay otro pleito pendiente por demanda principal o reconvención en donde el demandado ha reconvenido pase a ser verdadero demandado y como resultado no se le puede negar que se oponga a la excepción de litispendencia, ¿sí? Esta identidad de juicio se puede apreciar la relación que debe existir entre el litigio excluyente y el actual. Para ello se debe remitir la doctrina expuesta acerca del contenido de la demanda para su identificación y según esta solo se justifica la excepción cuando dos juicios concurran de la triple identidad de proceso, es decir, la misma persona e igual calidad jurídica, la misma causa o título y el mismo objeto, es decir, sujeto, objeto y causa, ¿sí? Por eso es la identidad de juicio. Diferencia y semejanza entre litispendencia y cosa juzgada. Vamos. Con respecto a esto, pues se puede decir que la excepción de litispendencia es a la instancia, lo que la cosa juzgada es a la acción. ¿Qué quiero decir con esto? Que aquella impide el nacimiento necesario de un proceso y la cosa juzgada extingue la acción, ¿verdad? O sea, uno impide que se dé el trámite para que se conozca y el otro pues obviamente la extingue porque ya hay un proceso establecido. La litispendencia opera en el proceso de familia como excepción dilatoria o procesal, ¿verdad? Y la cosa juzgada opera como perentoria, ¿sí? La cosa juzgada se asemeja a la litispendencia, pues los dos suponen la existencia de dos juicios y en la misma identidad de persona, cosa y acción, ¿sí? Ahora bien, la regla aplicable en la litispendencia. La litispendencia podemos decir que es procedente en los procesos de familia. Además, respecto de ella, existe una regla establecida en la cual que se aplica, digamos, en materia de familia, donde dos jueces competentes conocerán el que primero prevenga. La competencia se previene por el emplazamiento para contestar la demanda. Y esto lo vimos nosotros incluso para la acumulación, lo que establece el 72, si no me equivoco, para eso.
En ese sentido, los dos demandas interpuestas en juzgados diferentes y habiendo alegado la excepción de litispendencia, conocerá el primero de ellos que sea emplazado y este es aplicable para determinar qué proceso es el que se va a suspender. La excepción de ilegitimidad de persona en algunas de las partes, ¿va? Todo proceso requiere para su constitución regular que el actor posea capacidad procesal, ¿va? Y se actúa por apoderado que se tenga un poder suficiente y válido. Si no le dan estos presupuestos, el demandado puede poner la excepción de falta de personería en el demandante y su representante por carecer de capacidad para estar en juicio o representante suficiente, ¿verdad? Sin embargo, podemos decir que debe haber distinción entre lo que se constituye la falta de personalidad, la cual consiste en la falta de capacidad para ser parte en sentido procesal, y la falta de personería, que atañe a la falta o insuficiencia del mandato del apoderado. ¿Sí? Ahora bien, los supuestos que he mencionado son motivos para interponer la excepción, ¿verdad? Y en cuanto a la falta de capacidad para estar en juicio o falta de personalidad, esta se refiere a la ausencia de los requisitos necesarios para intervenir en los juicios y por ello mismo, y como consecuencia tiene que actuar por medio de representantes, ¿verdad? Y dentro de ellos se puede mencionar, ¿verdad? Cuando no son niñas, niños o adolescentes, ¿verdad? También los mayores de edad declarados incapaces, ¿verdad? Que eso puede pasar. Falta de representación suficiente, la falta de personería, cuando el actor, ¿verdad?, no se presente por su propio derecho, quien lo representa debe acreditar con la documentación respectiva el carácter de representación. Y esta documentación puede constituir, ¿verdad?, en, digamos, las partes de nacimiento en caso de invocar la representación de hijos. Los documentos en que consta el nombramiento de tutor de niñas, niños o adolescentes o curadores de personas con discapacidad, ¿verdad? Y en la escritura de mandato para actuar en juicio de familia. Eso lo establece el artículo 11 de la Ley Procesal de Familia. Por regla general, el sujeto pasivo de las excepciones es el actor, ¿verdad? Y por la vía excepcional o especial puede ser el sujeto activo, es decir, quien imponga la excepción, en este caso la parte demandada. Tal situación puede ocurrir en dos circunstancias. Una, podemos decir, que haya sido reconvenido. Recordemos que la reconvención o mutua petición es una nueva demanda que se interpone con la contestación de la demanda, ¿verdad?, por parte del demandado. Y en este caso no se observa mayor dificultad, pues que en virtud de la reconvención, el autor adquiere la calidad de demandado, ya que fue objeto de contrademanda interpuesta al momento de contestar la demanda que él interpuso, ¿sí? También una segunda, podemos ver que el demandado al contestar la demanda incurra en uno de los supuestos de falta de personería, mencionando lo que se ha mencionado, ¿verdad? Y en este caso, pues si se trata del demandado quien ha incurrido en tal situación, puede pedir el actor la subsanación de los defectos procesales por la vía incidental y no mediante oposición de excepción, lo cual no es posible en dicho caso. Es decir, en un juicio simple y no doble, cuando en el demandado el que ha incurrido en la producción del efecto de falta de personalidad o personería daría lugar a la sustanciación de un incidente procesal y para lo cual debe estarse al trámite general, ¿verdad? ¿Sí? Ahora bien, esta excepción en cuanto al demandante se da por cierta frecuencia en los juzgados de familia y en cuanto al demandado difícilmente puede ocurrir, pero es importante considerarlo, ¿eh? En cuanto a que se puede citar, por ejemplo, que un proceso en el cual el apoderado del demandante al momento de presentar la demanda conjuntamente presenta documentos anexos a esto, consistente en escritura de poder conferida a favor de otro licenciado y acta de sustitución a su favor. Se mandó incluso a emplazar a la parte contraria, la cual al contestar la demanda alegó la excepción de falta de personería, manifestando, ¿verdad?, que su existencia se deducía de los mismos documentos presentados por la parte actora, ya que el poder podía haber sido otorgado a los 17 días del mes de abril de ese mismo año. Por poner un ejemplo, ¿verdad?, a favor del licenciado A, X, y la sustitución del poder había sido otorgada el 7 de abril, del mismo, a favor del actual apoderado de la parte actora, ¿va? En consecuencia, el representante del demandado
podía pedir para que se le diera trámite a la excepción para que el apoderado del demandante legitimara su personería. Y posteriormente el juez puede tener por contestada la demanda e interpuesta la excepción dilatoria o procesal de falta de personería de conformidad al artículo 61, 106 y 107 de la Ley Procesal de Familia, mandando a oír a la parte contraria por el término de 3 días. ¿verdad? La parte actora, al tener conocimiento de la excepción, cuando se manda a oír a la opinión, ¿verdad? Responde que se debió a un error involuntario en cuanto a la fecha del acta de sustitución y que aparece el anterior poder otorgado a favor del licenciado tal, por lo que aceptado dicho error, presenta nuevamente el acta de sustitución con las formalidades legales correspondientes. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que pueden haber errores, que esté humano, que nos equivoquemos, incluso hasta fechas, la redacción de las actas de notariales, la ley de notariado en el artículo 54, 51 y 54 establecen las formas que se deben de realizar y sin embargo, ¿verdad? Hay muchas veces se puede confundir en una letrita, ¿verdad? Ahora bien, al momento de la fase sanadora de la audiencia preliminar se procede a resolver esta excepción dilatoria o procesal, ¿va? Obviamente escuchando primeramente a la parte que alegó la excepción, luego a la otra parte, ¿verdad? Y por último al procurador o procuradora de familia adscrito al juzgado y finalmente el juez dicta resolución. Esto pues analizando todos los hechos planteados en torno al incidente y los documentos presentados, obviamente admitiendo la excepción de falta de personalidad, pero también que en virtud de haber sido subsanada por la parte demandante, al momento de oír su opinión, ¿verdad? Se considera tener por legitimada la personalidad con que actuaba el apoderado también, ¿verdad? Esto fundamentando los artículos 98, inciso segundo y 106 de la Ley Procesal de Familia. Sí. Hay otro tipo también como la excepción de defecto legal en el modo de proponer la demanda, pero sobre esta lo vamos a mencionar para la próxima clase, ¿verdad? Porque ya veo que son las 8:10, pero no sé si hay preguntas con respecto a esto, ¿verdad? De lo que he estado hablando esta noche. Los No, escucho. licenciado. Solamente ¿No hay el término preguntas? reconvención, digo usted de que el demandante pasaba a calidad de demandado, ¿verdad? Sí, que reconvención es una demanda, una nueva demanda, como que usted haya interpuesto una demanda nueva, ¿verdad? Fuera de otro tribunal, pero aquí dentro del mismo proceso usted pone una demanda. Entonces, el demandado se vuelve demandante y la parte demandante se vuelve demandada para esa reconvención que se pone con la contestación de la demanda. De acuerdo. Ok. Bueno, no hay más preguntas con respecto a esto, si no, pues nos quedamos acá y continuamos la siguiente clase el próximo, sería lunes 14. Recordarles que el próximo examen sería para el próximo miércoles, ¿verdad? Si más no me equivoco, que es el próximo miércoles el examen. Sí. Pero en todo caso, Miércoles ¿hola? 16. Miércoles 16, Miércoles 16. Exactamente, entonces lo que terminemos de ver el lunes va a venir el examen y sobre todo los incidentes, las excepciones que estamos viendo, ¿verdad? Si no hay preguntas, pues culmino hasta acá. Odalis Rodríguez, le vuelvo a repetir, como le dije en la clase anterior, la modalidad la van a consignar por parte de la autoridad de la universidad y eso va a ser el propio día, la otra semana o al finalizar esta que me determinen cómo hacerlo. Ya van a decidir si en verdad se hace de forma oral, como se hizo la primera vez, si se hace de forma de casos, como se hizo la segunda, o se hace como se hizo la tercera, de forma aleatoria y por medio de la plataforma Moodle o aula virtual del aula virtual de la UTEC. ¿Sí? Bueno, entonces, si no hay preguntas, pues nos quedamos acá. Gracias, Lick. Bueno. Buenas noches, Lick. Bueno, que tengan una feliz noche. Buenas noches, Lick.
Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Lee. Feliz noche. Feliz noche.